este vídeo vamos a solucionar un problema de tiro parabólico. En este problema nos dicen que una rana se impulsa desde una hoja situada a 75 centímetros por encima de la superficie del agua. Nos dicen la velocidad cuando da el salto y nos dicen la inclinación de ese salto. Y nos preguntan cuánto tardará la rana en tocar el agua. Entonces tenemos un móvil que se mueve con una velocidad y con una inclinación. Como sabemos que eso va a caer, eso se convierte en un problema de tiro parabólico. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser hacer el dibujo de la situación e intentar poner cuantos más datos tengamos mejor. Para eso hacemos unos ejes, ponemos un punto con el 0, que esto va a ser el origen, a partir del cual vamos a medir las distancias en el eje X y las alturas en el eje Y. Vamos a poner que el 0 sea el agua, y así el móvil, como está por encima, lo situaríamos por encima en el eje Y, y esto sería nuestro móvil, en este caso la rana. ¿Vale? En este caso nos dicen que está a 75 centímetros, nos dicen que salta con una velocidad y con una inclinación. Entonces vamos a dibujar también la velocidad, y la inclinación siempre la dan referida al eje X. Entonces, una inclinación de más o menos de 29 grados, pues vamos a dibujar más o menos. No hace falta que el ángulo sea perfecto, pero si se parece a 30, pues vamos a hacer más o menos 30. Entonces, esta sería la velocidad de la rana. Si nos fijamos, esa velocidad va a estar cambiando todo el rato, porque vamos a tener una aceleración hacia abajo. Por lo tanto, el dato que nos están dando en realidad, esta velocidad de esos 108 km por hora, lo que se refiere a esa velocidad inicial. Perdón, no con 0,8 km por hora. El ángulo nos lo están diciendo que es 29 grados. Y siempre del dibujo podemos sacar una serie de datos. Por ejemplo, la posición inicial en el eje X es de 0. Sería este eje de aquí. Y la posición inicial en el eje Y, como está a una altura de 75 centímetros por encima del origen, pues sería 75 centímetros. También nos vamos a acostumbrar a irlo poniendo ya todo en unidades del sistema internacional. O lo hacemos directamente o lo hacemos con un factor de conversión. En este caso, pues es sencillo hacerlo directamente. Lo mismo ocurre con la velocidad. Esta velocidad, que la tenemos en kilómetros hora, podemos usar factores de conversión para calcularla en metros por segundo, que son las unidades del sistema internacional, que es en lo que van nuestras unidades en las fórmulas. Si lo dejamos ya todo en unidades del sistema internacional, luego no tenemos que plantearnos qué unidades vamos a tener al final. También es conveniente en los problemas de tiro parabólico fijarnos en que esta velocidad es la velocidad total, incluyendo la parte de la velocidad que se me va a ir hacia el eje X y la parte de la velocidad que se me va a ir hacia el eje Y. Entonces, como vamos a dividir el problema en dos apartados, lo que le ocurre en el eje X y lo que le ocurre en el eje Y, pues es conveniente aquí indicar, incluso en nuestro dibujo, la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. Y además lo vamos a calcular. ¿Cómo? Pues lo vamos a calcular usando trigonometría. Entonces podemos fijarnos en que la velocidad inicial en el eje X partido por la velocidad inicial correspondería al coseno. Entonces de aquí es fácil llegar al coseno del ángulo que forman. De aquí es fácil llegar a esta expresión para la velocidad inicial en el eje X. V sub 0 por el coseno del ángulo. Si sustituimos los valores que tenemos para el coseno, para la velocidad inicial y para el ángulo, nos va a dar que la velocidad inicial en X sería 0,3 por el coseno de 29 grados, que son aproximadamente 0,26 metros por segundo. Si hacemos lo mismo con el eje Y, con la velocidad inicial en Y, llegamos a esta expresión. Se relacionan, si nos fijamos en el dibujo, a través del coseno, a través del seno, lo ponemos aquí y sustituimos los valores y llegamos a que la velocidad inicial en el eje Y es aproximadamente de 0,145 metros por segundo. Vale, ahora una vez tenemos los datos iniciales, también podemos añadir la aceleración. Sabemos que vamos a tener una aceleración, que es la de la gravedad, en el eje y que sabemos siempre que vale menos 9,8
metros por segundo al cuadrado mientras estemos en la superficie de la Tierra. Ahora que tenemos todos los datos planteados, vamos a ver qué es lo que nos están pidiendo. Lo que nos están preguntando en este primer apartado es cuánto tardará la rana en tocar el agua. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es identificar qué es el dato que nos están preguntando y cuál es el dato que nos están dando. El dato que nos están preguntando, si nos dicen cuánto tardará, es el tiempo. Nosotros sabremos acabar este apartado cuando respondamos al tiempo. El tiempo en el que tarda en ocurrir ¿qué? En que la rana haga un salto y llegue a este punto de aquí. Este punto de aquí, ¿qué características tiene? Pues no sabemos cuánto es en el eje X, pero sí sabemos que tal y como hemos puesto nosotros nuestros ejes, sería una altura de 0. Por tanto, no sé, lo que nos están preguntando es cuánto tiene que valer la t para que la altura sea de 0 metros. Ahora, como en todos los problemas en los que usamos fórmulas, podemos empezar poniendo las fórmulas que tenemos, si no sabemos exactamente qué hacer, y ver cuál nos va a ayudar. Si ya lo vemos claro, podemos ponerla directamente. Si no lo vemos claro, pues vamos a ver qué fórmulas tenemos. Tenemos en este tipo de problemas que podemos dividir lo que ocurre en el eje X. En el eje X tenemos movimiento rectilíneo uniforme porque no tenemos ninguna aceleración en el eje X. Por tanto, tendríamos esta ecuación de aquí, tendríamos esta ecuación de aquí, y con esto, por ejemplo, podríamos calcular, si nos preguntasen, si supiéramos el tiempo, por ejemplo, podríamos llegar a calcular a qué distancia horizontal ha caído. Pero esta ecuación no nos sirve para calcular lo que nosotros queremos, porque no sabemos esta x sub 0 sí la sabemos, esta también la sabemos, pero esto tampoco lo sabemos. Entonces tendríamos dos incógnitas y no podríamos solucionarlo. ¿Qué hacemos? Vamos a seguir viendo qué otras ecuaciones conocemos. Conocemos las ecuaciones para el eje y, porque sabemos que como tenemos una aceleración hacia abajo, lo que es todo el rato es constante, tenemos un movimiento de mr/a, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pues vamos a ver qué ecuaciones tenemos para este tipo de movimiento. Para ese tipo de movimiento tendríamos esta ecuación si lo expresamos todo con valores del eje y. Ahora vamos a ver qué cosas conocemos. En este caso concreto nos están diciendo una posición en el eje y, por lo tanto conocemos este valor, conocemos de nuestros datos iniciales la altura inicial, conocemos la velocidad inicial en el eje y, que la hemos calculado antes, y si no la podríamos calcular ahora, y conocemos la aceleración. Por tanto, solo tenemos una incógnita, que es el tiempo. Por tanto, esta ecuación sí nos puede servir para solucionar, para responder a lo que nos están preguntando. Pues vamos a sustituir los valores. Tenemos 0, aquí tenemos la velocidad inicial, 0,75, aquí tenemos la velocidad inicial multiplicada por el tiempo, 0,145 por el tiempo. Aquí sustituiríamos la gravedad, la aceleración de la gravedad, y aquí el tiempo al cuadrado. Simplificando un poco esto, vemos que nos queda una ecuación de segundo grado y pues ya podríamos solucionarlo aplicando lo que sabemos de las ecuaciones de segundo grado. Sabemos que nos van a dar dos soluciones. Nos van a dar una solución positiva, que es más 0,41 segundos, y una solución negativa, que es menos 0,38 segundos. Las soluciones negativas en el tiempo, en este tipo de ejercicios, no tienen sentido porque estaríamos contando algo que ha ocurrido antes de que nosotros empezáramos a estudiar el movimiento, antes de que tuviéramos datos. Por lo tanto, esta solución no nos interesa y tenemos la solución final, que serían 0,41 segundos. Hemos respondido a la pregunta, ¿cuánto tiene que valer el tiempo si sabemos que la posición final es una altura de 0 metros?